Actividades para el cuarto día de la semana. Día 4. Te invito a cerrar los ojos e imaginar lo que vas a escuchar. Se trata de un fragmento, es decir, de una parte de un cuento. Cierra los ojos. Cada día se iba acumulando más polvo sobre su cabeza, pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro enrulado ya no volvía a salir de ahí nunca más. Ahora abre los ojos. ¿Pudiste imaginar lo que te leí? Eso se llama visualizar lo que te están leyendo. Completen tu texto de lenguaje y comunicación en la página 16. ¿Cómo te imaginas el fragmento leído? Dibújalo. ¿Qué palabra del texto te ayudaron a imaginarlo? Responde a esa pregunta. ¿De qué se trata cada cuadro? ¿Qué lees en el cuadro? Chorlitos en la cabeza. ¿De qué se trata? Es el título del cuento que ahora vas a escuchar. ¿Qué ves en la foto? Se trata de un ave llamado chorlito. Son aves medianas que viven en las costas y terrenos pantanosos y ponen sus nidos en el suelo. Se alimentan de insectos, gusanos y arañas. ¿A quién ves en esa fotografía? Se trata del autor del cuento Chorlitos en la cabeza. Él es Saúl Shkolnik. Nació en Chile en el año 1929. Él dedicó gran parte de su obra a niños y niñas. Sus cuentos tratan temas como el cuidado del medio ambiente, el respeto por los pueblos originarios y los derechos de la infancia. Murió en Putaendo, provincia de San Felipe, en el año 2017. ¿Qué lees en el cuadro? Dice, ser cabeza de chorlitos. ¿Qué es esto? Esto es una expresión, es un dicho que significa que es una persona distraída. Chorlitos en la cabeza, Saúl Shkolnik. Robertito no era un niño muy limpio que digamos, y la verdad es que, como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, es decir, niños desprotegidos, le recordaba: Robertito, báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. Ah, y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondía el niño. Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla para que pareciera que se había bañado. Su papá, mientras tanto, tomaba el desayuno leyendo su periódico preferido. A veces escuchaba, y otras no, correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche la mamá de Robertito le preguntaba: ¿se bañó el niño Godofredo? El papá asentía, es decir, afirmaba con un movimiento de cabeza, pues estaba muy ocupado mirando las importantes noticias en la televisión. Y la mamá se quedaba tranquila. Otras veces era el papá quien, al salir a su trabajo en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza, le decía: Robertito, báñate y acuérdate de lavarte muy bien la cabeza. Continúa la lectura del cuento en tu texto de lenguaje y comunicación, página 19. Su mamá, entre tanto, terminaba de arreglarse. A veces escuchaba, y otras no, correr el agua de la ducha. Y cuando por la noche el papá le preguntaba: ¿se bañó el niño, Estefanía? La mamá asentía con un movimiento de cabeza pensando en: vaya a saber qué problema de su oficina. Entonces el papá se quedaba tranquilo.
y como nadie se aseguraba de que Robertito se hubiera bañado verdaderamente, ¿para qué hacerlo? Así las cosas, cada día se iba acumulando más polvo sobre su cabeza, pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro enrulado ya no volvía a salir de ahí nunca más. En verdad, a Robertito le pesaba un poco la cabeza, pero no era como para preocuparse. Un día, sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse, pues esa mañana, cuando abrió el agua de la ducha, algunas gotas mojaron el polvo que había sobre su cabeza y la semilla empezó a germinar, es decir, a brotar, hecho raíces, un tallo, hojas, y poco a poco un arbolito empezó a crecer sobre la cabeza del niño. Por supuesto que ni la mamá ni el papá de Robertito se dieron cuenta de aquello, y menos de los dos chorlitos que llegaron allí en busca de un lugar donde hacer su nido. La verdad es que a Robertito le pesaba cada vez más la cabeza, pero no tanto como para preocuparse. Y llegó la primavera. La chorlito hembra puso 3 pequeños huevos en su nido, y no mucho tiempo después, 3 hermosos polluelos piaban felices en el nido construido entre las ramas del arbusto que Robertito tenía sobre su cabeza. Pero como su papá y mamá estaban demasiado ocupados en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza y en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, no se enteraron de lo que estaba pasando sobre la cabeza de su hijo. Hasta que una noche, en medio de la oscuridad, se oyó un piu piu piu. La madre de Robertito despertó. Godofredo, Godofredo, escucha. ¿Qué pasa, mujer? Oigo ruidos extraños en la casa. ¿Por qué no vas a ver lo que sucede? Va, no es nada. Yo no oigo nada. Oigo ruidos en el dormitorio del niño. Estás soñando, Estefanía. Vuelve a dormirte mejor. Pero en ese momento se oyó un piu, piu, piu. ¿Oíste? Sí, está bien, iré a ver, aceptó el padre y levantándose bastante a desganas, fue a la pieza de Robertito y encendió la luz. El niño, perturbado, se despertó y se sentó en la cama. ¡Auch! Exclamó el papá al ver lo que estaba viendo. Estefanía, Estefanía, ven rápido. La señora se levantó y corrió a la pieza del niño. ¡Auch! No pudo menos que gritar al ver a Robertito sentado en la cama con cara de sueño y con un árbol florido sobre su cabeza, y entre sus ramas un nido en el que 3 polluelos chorlitos piaban hambrientos. ¡Piu, piu, piu! ¡Horror! Se escandalizó la mamá, que hacía mucho, mucho tiempo que no miraba con detención a su hijo. Robertito tiene chorlitos en la cabeza. ¡Horror! Pero esto es espantoso, se alarmó Godofredo, que casi por primera vez veía realmente al niño. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de esto a tiempo? ¡Un doctor! Hay que llamar a un doctor de inmediato. Y llamaron a un médico de cabellera. Pero este, después de comprobar que Robertito gozaba de excelente salud, se retiró diciendo: lo siento, pero nada puedo hacer. Luego llamaron a un ingeniero forestal cabezal y después a un cirujano de pelo y a un peluquero y a un leñador y a un ornitólogo y a... Pero todos movieron la cabeza y dijeron: lo siento, pero nada podemos hacer. Entonces, no me lo van a creer. A Robertito mismo, a que con el árbol y los 3 chorlitos ya era demasiado lo que le pesaba la cabeza, se le ocurrió una solución. Fue al baño, se mojó bien mojada la cabeza para soltar las raíces del arbusto, con sumo cuidado lo sacó de arriba de su cabeza
y lo fue a plantar en el patio de la casa, mientras los tres pequeños chorlitos continuaban piando felices. ¡Pío, pío, pío! Ahora que ya escuchaste el cuento, completa en tu texto de lenguaje y comunicación, página 21. Número 1. Completa el esquema con las siguientes instrucciones. Letra A. Subraya en el texto qué hacía Robertito cuando sus padres le pedían que se bañara. Escríbelo en el primer recuadro. Para poder completar eso, busquemos la información que nos piden. Chorlitos en la cabeza, Saúl Shkolnik. Robertito no era un niño muy limpio que digamos, y la verdad es que, como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba: Robertito, báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. Ah, y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondía el niño. Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla para que pareciera que se había bañado. ¿Encontraste la información que nos piden? Ahí está, la subrayamos. Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla para que pareciera que se había bañado. Ahora entonces puedes escribir el primer recuadro. Sigamos con el ítem. A causa de eso, entonces visualiza qué le pasó a causa de eso. Dibújalo en el segundo recuadro. Luego compara tus respuestas con lo que pensaste antes de leer. Ahora completemos el texto de lenguaje y comunicación, página 22. Lee y numera las acciones según el orden en que ocurrieron en el cuento. Luego visualízalas y dibújalas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer las acciones y luego enumerarlas de acuerdo a cómo ocurrieron en el cuento. Un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito. Robertito echa a correr el agua de la ducha para que sus padres crean que se baña. Robertito se moja la cabeza para soltar las raíces del arbusto. La madre despierta porque escucha ruido en medio de la noche. Ahora piensa, ¿qué ocurrió primero? Ahí vas a escribir el número 1. Luego buscas lo que ocurrió después y escribes número 2, luego el 3, luego el 4. ¿Las pudiste numerar? Ahora vamos a visualizar. Busca donde pusiste el número 1. Robertito echa a correr el agua de la ducha para que sus padres crean que se baña. Visualízalo. Ahora, donde pusiste el número 2, un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito. Visualiza esa acción. Ahora, número 3. La madre despierta porque escucha ruido en medio de la noche. Visualiza lo que está pasando. Y número 4. Robertito se moja la cabeza para soltar las raíces del arbusto. Visualiza lo que está pasando. Ahora que ya visualizaste, dibuja los cuadros 1, 2, 3 y 4. Cierre de la semana. Piensa la respuesta a estas preguntas. ¿Pudiste leer de manera fluida el cuento Pequeña Masai?
¿En qué se parecen los dos cuentos que conociste esta semana? ¿Qué aprendiste esta semana y no sabías antes? Con estas preguntas hemos terminado nuestra semana.